El tema siguiente que nos toca ya nos da una idea de final del proceso de quiebra. Estamos hablando de la conclusión y clausura del procedimiento. No estamos hablando de un proceso único. Cuando hablamos de conclusión, estamos hablando de un modo de finalización, y cuando hablamos de clausura del procedimiento, hablamos de otra situación. Como su nombre lo indica, conclusión efectivamente nos hace alusión a una terminación, a que la quiebra termina. Mientras tanto, el término clausura del procedimiento, obviamente el término clausura nos hace hablar de si es efectivamente de una suspensión, una paralización, pero con una idea de posibilidad de reabrirse. Eso es lo que importa también el término, la propia palabra clausura. Conclusión está a partir del artículo 225 y clausura del procedimiento a partir del 230. Mediante la conclusión de la quiebra, efectivamente la quiebra termina. Queda sin efecto el desapoderamiento, se levanta en la inhibición y cesan todos los otros efectos propios de la quiebra. Las causales son 7 y las podemos enumerar. De acuerdo al momento en que transcurre la quiebra, podemos ir viendo cómo pueden darse esta situación de conclusión de la quiebra. Por ejemplo, la admisión del recurso de reposición del artículo 94 importa también concluir con la quiebra. La quiebra queda sin efecto. La quiebra solicitada por el acreedor queda sin efecto porque prosperó este recurso de reposición. El segundo motivo puede ser la conversión de la quiebra en concurso, otro instituto que también puede darse en la quiebra. También puede ocurrir, y como tercer supuesto, el desistimiento de la quiebra pedida por el deudor. Después, los otros 3 supuestos son alternativas que pueden ocurrir también dentro de una quiebra, que importan también la finalización de este proceso. El avenimiento, el pago total y la carta de pago otorgada por los acreedores. Como séptima causal, podemos interpretar que es la quiebra no se presentó ningún acreedor. Se abrió la quiebra por alguna razón y hay inexistencia de acreedores concurrentes. Acá tenemos los 7, pero después se nos puede agregar un octavo supuesto de conclusión del procedimiento, pero que está netamente ligado a la clausura del procedimiento. ¿Por qué? Voy a explicar lo que es la clausura. En la clausura lo que importa es que el proceso se suspende. Esto significa que el sujeto continúa en estado de cesación de pagos, en estado de quiebra. Lo que hace es clausurar el procedimiento, o sea, el proceso judicial de quiebra se suspende por un tiempo determinado. Esto supuestamente importa y también puede reabrirse. ¿Cuándo puede reabrirse? Básicamente cuando por alguna razón aparecen nuevos bienes. Sea porque se declaró ineficaz algún acto en los términos del artículo 119 y aparece un nuevo bien, o el fallido hereda por alguna razón. Entonces, esto es un supuesto de que se reabre el procedimiento y se continúa con la liquidación de estos bienes que han aparecido. Otros detalles que importan también a este proceso de clausura del procedimiento es que en realidad el pasivo no se logró pagar en su totalidad. Por eso, si bien es una suspensión del proceso judicial de quiebra, lo que no se suspende es las acciones de inoponibilidad de los actos perjudiciales a los acreedores, las acciones de extensión de la quiebra que siguen su curso en sus propios procesos,
las acciones de responsabilidad por parte de terceros. Eh, ¿Y cuándo se da este supuesto? Bueno, cuando, o sea, es el síndico que promueve la clausura del procedimiento cuando ya no hay más bienes para liquidar. Obviamente con vista fallido, y quien da la resolución definitiva de clausura del procedimiento es el juez. Muy bien, ahora puede ocurrir que una vez dictada la clausura del procedimiento no se reabra porque no aparecen nuevos bienes, porque no se hace lugar a ninguna acción inoponibilidad de los actos jurídicos que vemos. Entonces, digamos, el derecho tiene que tender a ponerle fin a esta situación de incertidumbre, con lo cual estima que si han pasado 2 años desde la declaración de clausura del procedimiento, sin que se hubieran interrumpido con una reapertura de esta situación, ello ya importa la conclusión. O sea que acá tenemos el octavo supuesto de conclusión de la quiebra, cuando han pasado 2 años de la clausura del procedimiento sin que éste se haya reabierto. Muy bien, pero a todo esto hay el avenimiento, el pago total y la carta otorgada por los acreedores, que también son supuestos, son causales de conclusión de la quiebra, pero que todavía no vimos, porque vienen normativamente en artículos aparte. ¿Qué es el avenimiento? Bueno, es un acuerdo, es un acuerdo que llega el fallido con todos sus acreedores en establecer que la quiebra concluyó, obviamente, por alguna situación de satisfacción, ¿verdad?, de los créditos. ¿De qué acreedores estamos hablando? Efectivamente, de todos los verificados. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay acreedores que no vienen o vienen tardíamente, o que por ahí hay un proceso pendiente de resolución que corre en otro juzgado y que en algún momento va a llegar a una solución, a una sentencia, y que por ahí es contraria al fallido y que puede generar una nueva deuda, un nuevo acreedor. Entonces, para estos acreedores, para los ausentes o estos créditos que están pendientes de resolución de un proceso que viene paralelo, el juez va a estimar una suma a depositar, o también constituir una garantía para cuando lleguen, para cuando se hagan presentes estos acreedores, o cuando llegue el final de esos procesos que están pendientes de resolución. Como todo contrato se hace por escrito y se presenta ante el juzgado, o sea, ya dije, es un acuerdo al que llega deudor, fallido, y sus acreedores, por escrito, y se presenta al juzgado. Después tenemos el otro instituto, que es el pago total. Este es el más fácil. El pago total importa que de la liquidación de todos los bienes y de la distribución entre los acreedores se pudo satisfacer la totalidad del pasivo reclamado. Con lo cual se dio el pago total del pasivo, el pago total de los créditos que se han verificado en la quiebra. También, igual que en avenimiento, el juez va a ponderar una suma pertinente de depósito para o que quede en resguardo para estos créditos que eventualmente quedan en oportunidad de resolución de un proceso paralelo. Y también el monto liquidado va a haber sido suficiente para satisfacer los gastos y las costas del juicio. Muy bien, respecto de este punto, de este instituto, que es el pago total, hay que decir que si existe aún un remanente de saldo que quedó sin distribuir porque se pagó todo y quedó un sobrante, este sobrante se devuelve al deudor fallido, con lo cual este es el instituto que nos da
como la justificación de que el desapoderamiento en realidad no es la pérdida de la propiedad, no es la pérdida del dominio, de la titularidad del dominio. ¿Por qué? Porque si incluso sobra, se devuelve al fallido. El otro medio por el cual se puede sobrevenir la conclusión de la quiebra es la carta de pago. Y es una constancia otorgada por los acreedores de que todo el crédito que pesaba sobre el fallido fue extinguido por algún medio de extinción de las obligaciones. Es importante aclarar que tanto el avenimiento, el pago total o la carta de pago tienen momentos de interponerse, o sea, de gestarse. El avenimiento y la carta de pago pueden gestarse luego de la resolución del 36, que es aquella que determina cuáles son los acreedores verificados y declarados admisibles o inadmisibles. Mientras tanto, el pago total, por lógica razón, como primero tiene que haber una liquidación de los bienes y una distribución a los acreedores y que estos hayan sido totalmente satisfechos, la oportunidad de o sea, en cuanto a la operatividad de este instituto, tiene que ser luego de aprobada la distribución final. Como ya vamos viendo, vamos terminando lo que es quiebra, ya estamos en las últimas etapas, nos queda efectivamente cómo opera esto de la distribución hacia los acreedores y también nos queda otro tema muy importante que es los privilegios, que si bien los venimos viendo desde el inicio de la ley, hoy nos queda pendiente determinar todavía qué son estos privilegios que importan el grado de importancia o de anticipación en el cobro de unos acreedores por sobre otros.